Cuando la justicia no tiene lugar. Prisionero de conciencia. José Humbertus Pérez Espinosa. Por Comunicadores MX. Cuando la justicia no tiene lugar. Prisionero de conciencia. José Humbertus Pérez Espinosa. Por Comunicadores MX. En esta tarde, ya muy llegado el año 2019, un año muy difícil, de muchas crisis que este país ha venido enfrentando, otras realidades que se han venido descubriendo, otras esperanzas que no se concluyen, otros conflictos que estaban ahí pero que nunca se habían visto, y sobre todo algo que creo que ha sido más significativo y que sin mucha propaganda y más concreción, han sido las conductas muy acertadas que ha tomado el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar Lelo de la Rea. Quiero comentarles a ustedes que hoy el tema será la autonomía del Poder Judicial en el Estado de México rumbo a la elección del nuevo presidente de este organismo. Y lo digo porque hay un efecto multiplicador por la gran trayectoria que tiene el ministro Saldívar Lelo de la Rea, en virtud de que recuerdo que muchas veces en las reuniones que tenía fuera de la celda les comentaba a mis compañeros de la importancia de que una persona con este perfil llegara al Poder Judicial de la Federación para que las reformas tuvieran un efecto multiplicador en cada uno de los tribunales superiores de justicia de las entidades de este país. Quiero decirles que acaba de salir una relación de todos los jueces, magistrados unitarios y magistrados de circuito que tenían una relación de nepotismo con muchos de sus familiares asignados, nombrados jueces o miembros administrativos del Poder Judicial en diversos estados de la República pertenecientes al Poder Judicial de la Federación. Esa sintomatología de esa parálisis del Poder Judicial es propia de un debate que tenían los hermanos Flores Magón, recordando a la Revolución Mexicana, cuando el periódico Regeneración comenzó como un órgano de propaganda, sobre todo para reivindicar el Estado de Derecho, algo que hizo el Frente Mexiquense. No pelear por el poder, sino reivindicar el Estado de Derecho. Los hermanos Magón establecían que había sido maravillosa la Constitución de 1857 y que la mostraban de que era una obra casi maestra de las libertades y del liberalismo en México, pero que era ley muerta y que esa Constitución había llevado a un dictador llamado Porfirio Díaz. ¿Qué pasó con la reforma de 1917? Lo mismo. Una revolución, una Constitución que nace de un movimiento armado que quiere continuar los principios liberales de la Constitución de 1857, pero aquí va a surgir una dictadura de un partido. Mientras con Porfirio el Poder Judicial se convirtió en un tribunal de la dictadura, en México el Poder Judicial se convirtió en un tribunal de la dictadura perfecta, para desaparecer, para legitimar a la fabricación de culpables, para no perseguir los delitos de desaparición en el movimiento de la Guerra Sucia, para llevar a la cárcel a los ferrocarrileros en 1958, cuando la clase empresarial decía que tenían que reprimirlos, a Vallejo y Valentín Campa, y fueron sometidos a la cárcel. 10 años después, la matanza de los estudiantes. 10 años después, todo el proceso, 8 años después, todo el proceso de la persecución de la Guerra Sucia. Y los tribunales estuvieron intactos hasta que se da la reforma con el presidente Ernesto Zedillo entre 1997 y 98 para establecer una figura que fracasó en la lógica de una nueva forma de estructurar los tribunales, que es la reforma al Poder Judicial y que es el Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura
en la nueva elección del presidente que habrá de elegirse en la primera sesión de enero del 2020 en el Estado de México, la parte sustancial de esa gran reforma que necesita el Poder Judicial y que va a ser como consecuencia de las transformaciones que vamos a vivir en el Poder Judicial de la Federación, no puede quedar ausente en el Estado de México. Y les voy a decir por qué. Porque ahora quien tiene un papel dinámico en la independencia es el Poder Legislativo. Y el Poder Legislativo como una mayoría para poder disciplinar y poder lograr la reforma en materia de la ley orgánica del Poder Judicial del Estado de México para que se le dé su autonomía y dependencia al Poder Judicial. Quiero decirles que una vez que se elige el presidente del Tribunal Superior de Justicia, se va a crear la figura del Consejo de la Judicatura, que ya está establecida en la ley orgánica. Para todos los expertos en derecho que me escuchan, habrán de coincidir que el Consejo de la Judicatura es el órgano más importante del Poder Judicial. Quien lo preside es el presidente del tribunal, que es precisamente lo que hay que hacer, que el presidente del tribunal no sea el presidente del Consejo de la Judicatura. Este órgano es muy importante porque se encarga de administrar, de vigilar y de la disciplina judicial. Su conformación es muy polémica porque precisamente se tendría que reformar la integración de este Consejo de la Judicatura, porque lo va a presidir el presidente, actualmente lo preside el presidente, 2 magistrados los va a nombrar el presidente, ya tiene el presidente 3 personas, un juez va a formar parte del Consejo de la Judicatura, que va a ser designado por el Consejo de la Judicatura. Si el presidente del tribunal es el presidente del Consejo de la Judicatura y nombra a 2 magistrados y a un juez, entonces ya tiene 4 votos, 4 personas, faltan 3. Uno lo designa el titular del Ejecutivo, o sea, el gobernador le ponía a un voto más con un magistrado, designado por el Ejecutivo y 2 designados por la legislatura del Estado. Si era de mayoría priista, pues entonces el Poder Judicial no lograba su independencia. Esta parte es muy importante porque esa es la parte que se tiene que reformar. Esta es la parte donde el Poder Legislativo tiene que hacer reformas para que realmente la profundización del Poder Judicial, su reforma, esté garantizada para los próximos 5 años, que habrá de ser del 2020 al 2025, este nuevo presidente que tendrá que surgir de una figura distinta a lo que nosotros hemos venido conociendo. Precisamente la ley orgánica en su artículo 53, 52, 53 podemos decir hasta el 64, es muy importante que también estas charlas se tomen en cuenta para que podamos ir ubicando, porque es muy importante lo del Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura es importante porque en su artículo 55 dice que podrá crearse en el Consejo de la Judicatura una comisión especial. Esa comisión especial nosotros vamos a proponer que se constituya en el periodo del 2020, tanto para los casos de presunción de inocencia como para el Frente Mexiquense. En el sentido de que esta comisión especial la podrá nombrar también el Pleno del Poder Legislativo. Si el Pleno del Poder Legislativo la va a conformar esta comisión especial, tendría que ser a través del presidente de la Comisión de Justicia, que hemos tenido pláticas con ellos, para que puedan ellos establecer los elementos de prueba y demás procesos que habrá de integrarse contra los magistrados y los integrantes, magistrados y jueces que hayan cometido graves violaciones a los derechos humanos. Estamos hablando de magistrados que en materia penal ratificaron o negaron amparos para efectos, dando no vinculaciones, efectos para reponer procedimientos, repitiendo las sentencias largas, o en los casos civiles, legitimando la vía ordinaria mercantil para desalojar viviendas. Estos graves hechos los tenemos más que acreditados. Basta que nosotros establezcamos una participación activa para la elección del nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia, que será el que tendrá que hacer estas transformaciones a partir de una recomposición del Consejo de la Judicatura. Y el Poder Legislativo tendrá la obligación de conformar esta comisión especial
en donde podríamos y vamos a presentar no solo las violaciones de los jueces y magistrados, sino en el caso del Frente Mexiquense, de las quejas que tenemos ante la Contraloría Interna por los jueces, o en el caso del juez de Tecámac, que sin tener la vía especial hipotecaria ha despojado de cientos de viviendas a sus familias. En el caso del Poder Judicial, las quejas de los que sentenciaron a inocentes y que no les quitaron sus casas, les quitaron su libertad y destruyeron a sus familias. Y en el caso de los magistrados que confirmaron. Es decir, esto no es un juego, esta es la apertura y deben entender las autoridades que no estamos jugando. Y esto se lo digo al doctor Manuel Palma Martínez, y a todos los integrantes del sistema penitenciario. Esto no es un juego. No es un juego porque si el Poder Judicial se transforma, no va a tener la posibilidad nadie de no poder ser llamado ante un tribunal como nosotros hemos sido llamados siendo inocentes en este país. Entonces, retomemos el tema. Si se dan cuenta cómo un tema tiene que ver con otro, les voy a decir por qué. En el caso de las quejas que hemos presentado al Poder, a la Contraloría Interna, quien tiene que conocer de este caso en menos de 24 horas de que se ha denunciado a un juez es el presidente del Consejo de la Judicatura, para que le diga a la Contraloría que inicie la investigación contra el juez, que se integren las pruebas. Nosotros tenemos más de un año de esa queja y no ha querido resolver el presidente del Consejo de la Judicatura, que ya tiene responsabilidad, porque va a dejar de ser presidente y va a ser magistrado. Entonces, ¿quién tendría que comenzar a dar respuesta de esta protección impune a sus jueces? El anterior presidente, que termina su periodo en el primer periodo, en la primera quincena o primer mes de enero del 2020 para elegir a un nuevo presidente. Es decir, muchas gentes no han visto la magnitud de las reformas del presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar Ledo de la Rea. Tiene que ver con esto, y tiene que ver con la declaración que hizo Olga Sánchez Cordero, que no van a permitir que funcionarios públicos de ningún nivel, ministerios públicos, jueces y magistrados federales o del fuero común, sigan cometiendo arbitrariedades en violación graves a los derechos humanos, como es el caso de nosotros. Si se dan cuenta, se están compaginando los tiempos de la reforma federal con los tiempos de la reforma del poder estatal que va a venir a concretarse, y se tiene que concretar con la responsabilidad de los diputados de la mayoría de la Alianza por la Esperanza, que son Unidos por la Esperanza, que son los diputados que afortunadamente han tomado una posición distinta para defender el caso mío, que también se tendría que manifestar en esta defensa y en esta estrategia que estoy diciendo. Retomamos el tema. La reforma del Poder Judicial, su autonomía, rumbo a la presidencia, rumbo al nuevo presidente de este poder. ¿Qué es lo que quiere decir? Que tienen que hacer las quejas si quieren que nosotros establezcamos la vía administrativa de responsabilidad a través de la Contraloría. Si queremos que haya una responsabilidad de mayor trascendencia, el Poder Legislativo tiene que ordenar la constitución de esta comisión especial para que se pueda valorar las irresponsabilidades, las conductas y graves violaciones que han cometido jueces y magistrados. No hay necesidad, porque esto ya está en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México. ¿A qué vamos? Yo saqué lo de la revolución, lo de la Constitución de 1857, porque tenemos más de 100 años en una parálisis del Poder Judicial a partir de una reforma liberal, a partir de una revolución armada, y que constituye a partir de un cambio de régimen que se presenta posible en llegar su concreción con la votación del 1 de julio de 2018. Si ustedes se dan cuenta, estamos en ese proceso de transformación, somos parte de ese cambio. Sin embargo, la legislación nos permite establecer este tipo de estrategias. ¿Y cómo vamos a armar estas estrategias? Con los recursos de amparo que vamos a hacer a nivel federal para los casos de los falsos culpables que tienen que agotar su amparo, y los que ya tienen ejecución de amparo a través de las revisiones extraordinarias, establecer contacto con este Consejo de la Judicatura, porque les voy a decir cuando regresemos del corte cuál es el papel que tiene el Consejo de la Judicatura y que nosotros ya ganamos en la vía jurisdiccional,
y que eso fue lo que enervó, molestó, inconformó a todos los que han querido hacer de este Estado de México el botín del poder, el botín de la vergüenza para ellos como gobernantes. Pero el espacio de la soberbia ha terminado, porque la gente tiene que comenzar a hacer valer esos instrumentos que la legislación les da para poder luchar y para poder demostrar que el león no es como lo pintan, pero tampoco nosotros podemos dejar de estar reclamando a los derechos que nos da la Carta Magna, que nos dan las leyes, porque nuestro movimiento es un movimiento de leyes. Es un movimiento como lo reivindicaban los hermanos Flores Magón en los primeros artículos que publicó el periódico Regeneración. Nosotros, como Frente Mexiquense, hemos venido reivindicando el Estado de Derecho y por eso soy un prisionero de conciencia, como lo dije en la primera emisión. Y ahora estamos en la necesidad de tomar en nuestras manos la ley orgánica del Poder Judicial, no solo para hacer valer el problema de los falsos culpables, sino también para ver el papel que tomaron los jueces civiles para despojarnos de nuestras viviendas y tomar el caso del Frente Mexiquense, de cómo nos despojaron de nuestras viviendas jueces y magistrados o nos quieren despojar para esa misma experiencia, trasladarla a la vía penal. Nosotros no nos dedicamos a la maldad ni a hacer cosas negativas. Somos respetuosos del Estado de Derecho. Entonces, esto es la importancia. El presidente del Tribunal Superior de Justicia encabeza toda la estructura administrativa de lo que es el Poder Judicial. Distritos, jueces auxiliares, secretarios auxiliares, jueces de cuantía mayor, jueces unitarios, jueces de primera instancia, magistrados unitarios, magistrados colegiados y presidente. Y el Consejo de la Judicatura no solo ve esta administración, sino la vigilancia y la disciplina. Y en uno de esos artículos de esta ley orgánica ganamos el amparo contra los más de 180 brazaletes que nosotros hemos logrado. Quiero decirles que el día de hoy me dieron de alta después de 8 meses de una larga enfermedad de pancreatitis. Obviamente mis adversarios le pusieron veladoras para que dejara de vivir, pero ha sido más la voluntad de mis familias, de mis familiares, de mis amigos, de mis hermanos, de todos ustedes que me han apoyado, porque pues todavía hay mucho tiempo para seguir participando, seguir contando y seguir difundiendo lo que es prisionero de conciencia, donde la libertad no tiene espacios ni tiene límites. Regresamos en un momento más y diremos en qué nosotros hemos ya logrado concretar esta lucha, porque ya lo hemos logrado. En un momento regresamos. Como parte de las acciones del gobierno municipal de Toluca para fortalecer la cultura ambiental y evitar la sobrepoblación de perros y gatos en situación de calle o abandono, la Dirección General de Medio Ambiente continúa con las campañas gratuitas de esterilización. Este miércoles, las unidades móviles brindarán el servicio de 9 a 14 horas en San Antonio Buenavista y San Pablo Utopan en el barrio Santa Cruz. El jueves 21 de noviembre acudirán a San Mateo Zacatipan y San Pablo Utopan en el barrio Santa María y el viernes en La Maquinita y San Lorenzo Tepaltitlán. Para el gobierno de Toluca, es prioridad contener el crecimiento poblacional y así evitar mayor presencia de fauna callejera en las delegaciones. En lo que va del año ha realizado 20.500 cirugías, de las que 12.800 son perros y 7.700 son gatos. Respecto del programa Captura, Esteriliza y Vacuna, marca con arete y tatuaje enfocado en canes y felinos en situación de calle o abandono. Se han atendido más de 1,000 animales, mismos que han sido regresados a sus hábitats. Sin embargo, se calcula que al menos otros 1,000 llevados por partes de protectoras y sin que hayan sido aretados, han sido esterilizados dentro del proyecto. Bueno, pues regresábamos. Quiero decirles que retomando la autonomía del Poder Judicial, hemos hablado de cómo se puede crear la comisión especial desde el Poder Legislativo para poder vigilar y poder investigar a magistrados y jueces en las dos organizaciones por todos los excesos y violaciones a los derechos humanos, a la vivienda digna y decorosa y a la libertad, y las importancias que tienen estos 7 integrantes, o con la reforma cómo quedaría el Consejo de la Judicatura. Quiero contarles a ustedes que una de las grandes molestias del Poder Judicial es que desde la cárcel les ganamos, y le ganamos nada menos que a su presidente, a Medina Peñalosa, que no es nada personal, simplemente pues nosotros ante la soberbia de los jueces
demostramos la humildad de nuestros conocimientos, que son muchos. Dicen que luego somos soberbios, pero no es que seamos soberbios, nos defendemos. Miren, les voy a contar algo. Dice que el Consejo de la Judicatura, con sus 7 integrantes, ya sean los magistrados jueces nombrados por el Consejo de la Judicatura, por el Poder Legislativo o por el Poder Ejecutivo, tiene la obligación de vigilar a los jueces de ejecución, que otorguen de oficio a los internos los beneficios o el tratamiento que se hagan acreedores. ¿Cómo nosotros ganamos en este amparo colectivo? Porque Peñalosa decía que no tenía responsabilidad, y sí, porque es presidente del Consejo, y él no obligaba a los jueces de ejecución de sentencia a que colocaran los brazaletes, porque todos los jueces, una vez que se declaran confesos, se van al juez de ejecución de sentencias en la audiencia de amonestación y establecen, no necesariamente tenía que ser el brazalete, podría ser otra medida cautelar, pero a todos les pusieron brazalete, porque esa era la consigna, que se protegiera a Erubiel y que se protegiera que Erubiel no estaba sacando a gente mala de la cárcel, cuando el más malo era él, ¿verdad? Y entonces vigilar a los jueces que otorguen de oficio. Por eso ganamos el amparo, porque le dice el juez, tú sí tienes la obligación de vigilar por qué nos están otorgando esos beneficios, porque ya son jueces de ejecutores los que están otorgando el beneficio, sí tienes responsabilidad. Y además tienes su responsabilidad porque otra de tus obligaciones, de tus facultades, aparte de los otros 6 integrantes del Consejo de la Judicatura, tú y cualquier otro tiene la obligación de vigilar que se cumplan de oficio las ejecuciones de los jueces. En este caso, ejecutar un brazalete u otro beneficio. ¿Cuál es el otro? El supervisar la vigilancia. ¿Qué es esto? Que tiene que supervisar con el Centro de Control de Medidas Cautelares y Suspensión de Control de Proceso cómo se están otorgando las vigilancias de estos beneficios, cosa que también ganamos en un amparo. Por aquello de que dicen que yo no me quería, que yo me vine a este penal, porque ya me había yo puesto de acuerdo con el gobernador y que muchas cosas, ¿sí? Porque aquí en los penales solamente se sienten bravos los que usan los picos y los que usan la violencia. Yo no soy de esos, yo uso la razón. Y otro es coordinarse con el director general de Prevención y Retención para establecer las medidas eficaces del marco legal que permitan reducir el índice de población penitenciaria. A ver, esto quiere decir la despresurización de las cárceles. ¿Hay voluntad de la despresurización de las cárceles? No. Ya casi llegamos a casi 24,000 internos. De Chiconautra pasamos de 4,000 a casi 5,000 y tantos en solo 2 años. Hacer justicia no es llenar las cárceles. Cuando nosotros nos quedamos y pedimos la libertad de muchos internos porque no estaban cumpliendo la ejecución de los beneficios que de oficio se le tienen que entregar a la gente. Por ejemplo, aquí nada más en la celda donde yo estoy, 4 personas ya tienen el 70%. Tenía que haber hecho de oficio ¿quién? El juez de ejecución de sentencia de este penal por los no imputables, y que tuvieron que haber hecho, haber dejado los ir a través de la base de datos electrónica que se tiene, pero no existe base de datos. Entonces, ¿cómo se van a coordinar con las autoridades penitenciarias? ¿Y cómo van a despresurizar las cárceles? ¿Cómo las van a despresurizar? Si es obligación del Poder Judicial a través de este Consejo de la Judicatura en coordinación con la Dirección de Penales. ¿Qué es la despresurización de las cárceles? Vaciar, ¿no? Desocupar las cárceles para las personas que ya no tienen el por qué estar aquí. Concluyo con lo siguiente. Chiconautra. Cuando nosotros estábamos en Chiconautra, de 4,200 internos, acreditamos que el 48% tenía beneficios. Y esto lo tenemos acreditado porque les cuento una sola epopeya, una sola experiencia. No epopeya, una sola experiencia. Resulta que un día le dicen a los de los penales, necesitamos que nos den el 70 y el 50, y entonces les dijo la directora, el 70 y el 50, entonces los que se dicen que son los jefes del penal, que dijeron, ¿qué es el 70 y el 50? Le dijimos, no es dinero, son beneficios. ¿Y quién creen que tenía la mejor base de datos de los penales? Presunción de inocencia, en el penal de Chiconautra. ¿Quién comenzó a entregar el nombre por celda, por módulo, que ya alcanzaba beneficios? Presunción de inocencia. Eso fue una verdad. Y quiero a ustedes recomendarles que lean la ley orgánica de los artículos que les dije, sobre todo el Consejo de la Judicatura,
Porque también yo cuando digo esto, que yo no me dedico a la violencia, es porque sí, precisamente por defender a la gente en la cárcel me hacen la cuarta carpeta. Yo no he querido hablar de todas las violaciones que me han hecho en los últimos 2 meses, la verdadera humillación que han hecho a mi persona. ¿Saben por qué? Porque ese no es un programa para quejarme de lo que me pasa. Ese es un programa que pueda expresar lo que ustedes deben conocer. Les quiero recomendar que puedan checar la ley orgánica en estos artículos que tienen que ver con el Consejo de la Judicatura y un poquito más de un minuto nada más. Que también puedan checar una ponencia del 52 al 64 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México, porque es lo que vamos a venir realizando, y que ya realizamos en un primer amparo colectivo y que surtió efectos. Hay una ponencia que está, disculpen el comercial, en YouTube, que se llama Una ponencia desde un penal. Esa les voy a pedir que la puedan ver. Es una ponencia que se la dediqué a los jóvenes brillantes de los penales. Hay mucha gente brillante, hay gente que es mucha gente inocente y mucha gente que también es culpable, pero nosotros no nos dedicamos a juzgar, nos dedicamos a defender a los falsos culpables. Quiero agradecer a Comunicadores MX, a Luis Pantoja Ríos, a Veneranda Mendoza, a Eduardo Alonso, a todo el equipo joven que forma esta plataforma. Estoy contento porque estoy dado de alta, tengo mucha necesidad de poder trabajar el día de hoy, estoy trabajando mucho y solo les reto decirles que ya faltan menos de 25 días hábiles para que termine el periodo de días hábiles y yo pueda estar en libertad y poder estar con todos ustedes. Muy buenas tardes y Prisionero de Conciencia continúa en este espacio. Buenas tardes.